y entramos de lleno a nuestro tema de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Erwin, muchas gracias por la invitación. Muy amable. El contador público Héctor Fernando Medina Díaz es contador público y maestro en finanzas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Así es. Ha sido funcionario bancario y profesor de posgrado en las Universidades Autónomas de Yucatán y Mesoamericana de San Agustín. Bien, bueno, pues con este tema de qué hacer para no perderlo todo cuando pierdes la salud. Yo quisiera iniciar con un cuestionamiento, con una breve reflexión, porque es algo que de manera muy humana nos ocurre a la mayor parte de las familias, a la mayor parte de las personas. Tarde que temprano tiene incluso que ocurrir. De pronto hay un instante en donde, por alguna razón, nos cambia la vida. Así es. Un instante en donde un accidente, en donde una enfermedad, en donde una situación no prevista, un imprevisto de muchos tipos, nos cambia la vida y nos coloca en una condición de sorpresa y en una solicitud, en una situación de riesgo personal, familiar, que a veces tenemos que responder y tenemos que resolver a este cuestionamiento tremendo que nos tenemos que hacer en esas situaciones de ¿puedes o no puedes resolverlo? Quiero decir, cuando hay un accidente, una enfermedad, un diagnóstico, algo que nos puede cambiar la vida. En su experiencia, ¿cómo ha sido esta situación con sus clientes? Mira, parto un poco de atrás hacia adelante, ¿no? El tema de la administración de riesgos es un área que va desde la parte financiera, pero que puede aplicar para riesgos climáticos, riesgos políticos, riesgos sociales y, por supuesto, riesgos a la salud. Entonces, en ese tenor, las aseguradoras han trabajado para delinear cuáles son esos riesgos, y la forma de cómo poder cubrirlos. Las aseguradoras lo que hacen es determinan cuáles son las probabilidades y las estadísticas de padecimientos y en base a eso determinan primas que los asegurados tienen que pagar para poder gozar de una atención médica privada. En base a eso se determinan los seguros de gastos médicos mayores. Estos seguros de gastos médicos mayores lo que hacen es apoyar a la gente para que en caso de requerir una asistencia médica privada, en casos de enfermedades o accidentes, como su nombre lo indica, mayores. O sea, no estamos hablando de una consulta normal, una consulta de rutina, una consulta tal vez de un catarro, de una infección de garganta. Acá estamos hablando de un padecimiento mayor, que por lo mismo que es mayor, el costo para la familia o para el afectado, para el asegurado, normalmente es mayor y desbalancea el presupuesto familiar. Es por eso que muchas familias, cuando hay una situación de una enfermedad o un accidente grave, tienen un desbalance financiero. Nosotros dentro del despacho lo que hacemos es prevenir esos desbalances financieros, proponiendo un esquema de protección que puede ser a través de una póliza de gastos médicos para que la persona o la familia estén cubiertas en caso de que se presente esa situación. ¿Qué sucede si se presenta una situación como la que tú mencionabas? Un accidente grave o una enfermedad grave, pues obviamente con la intención de que la persona se recupere, la familia puede hacer todo lo que esté a su alcance y más para tratar de hacerse llegar recursos desde los ahorros personales, desde los ahorros familiares, desde tal vez el terreno, desde tal vez el negocio. Entonces ocurre un desbalance que por medio de estos esquemas de protección conocidos como seguros de gastos médicos mayores se pueden prever y les puede dar solución a estos contratiempos, ¿no? Se escucha cuando ocurren este tipo de eventos que la madre o el padre o el hermano, la hija, dicen, es que él lo trabajó, es nuestro padre
o es nuestro hermano, es nuestra madre, y no le podemos fallar. Y entonces hay ocasiones en donde no ocurre un desbalance, sino una verdadera quiebra en la familia, una verdadera angustia. Y bueno, si esa persona requiere de una serie de atenciones, pues al final se llega a esa situación de puedes o no puedes, ¿no? Si no puedes, pues mala tarde, como dicen los toreros, ¿verdad? Así si es. puedes, bueno, pues entonces adelante y a pedirle a Dios y a rezar y poner en las manos de los médicos y de la tecnología de los hospitales la salud de nuestro familiar, ¿no? Así es. Y el tema que tú mencionas de que muchas familias se han visto en esa situación, creo que es prácticamente conocido, ya sea de forma personal o con algún familiar o con alguien cercano que ha sucedido esa situación, ¿no? Eso le ha sucedido a familias con muchos recursos, a familias con medianos y sin recursos, que ante un imprevisto de esa magnitud tienen que hacer todo lo que está a su alcance para hacerse llegar de recursos, inclusive, como tú has dicho, con situaciones donde se tienen que endeudar para poder pagar cuentas millonarias en los hospitales. Esto en un momento dado se podría solucionar previamente si se hubiera contratado un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque el seguro te permite en un momento dado gozar de esa atención médica que requiere el paciente, y la aseguradora se hace cargo del pago de la cuenta. Aquí, digo, te menciono que haciendo comparativos entre lo que a veces paga la gente dentro de su prima anual contra lo que puede representar el pago de una cuenta de una hospitalización, de una operación, de una enfermedad crónica, de una enfermedad permanente, ¿sí? El pago de la prima es muy económico a comparación de lo que sería el pago de la cuenta final. Sí, en muchos casos no hay ni comparación. No hay comparación. De lo que pudiera ser, de lo que se paga. Pero precisamente a propósito de este punto, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a estar pagando? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que me va a representar? ¿Me aseguro nada más yo? ¿Aseguro también a mi esposa? ¿Aseguro a mis hijos? ¿Puedo hacerlo de manera familiar? ¿Cómo porque tiene que ser necesariamente de manera individual, ¿no? El caso individual, el análisis muy específico por persona, ¿no? Es correcto, ¿no? En el despacho lo que hacemos es que determinamos de acuerdo al perfil familiar y al perfil personal de los asegurados cuál es la póliza que más les conviene, cuáles son las condiciones que más les convienen para poder adaptar la mayor protección con las mejores condiciones a, como tú dices, lo que la persona puede erogar mensual, semestral o anualmente, que esa es otra ventaja, ¿no? Si una póliza resulta, pues a lo mejor difícil de pagar en una sola exhibición anual, hay la posibilidad de pagarla de forma semestral, trimestral, mensual, haciendo que no afecte directamente el flujo, ¿no? Adicional a eso, las pólizas de gastos médicos tienen varios elementos que le integran. Uno de ellos, es el deducible. El deducible es la participación del asegurado en la cuenta al momento de sufrir el padecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurre el siniestro, el asegurado tiene que aportar una pequeña cantidad y el resto de la cuenta corre por parte de la aseguradora. Al mover el valor del deducible, el monto de la prima también disminuye. O sea, ahí a lo que voy es que hay ciertos elementos dentro de la póliza que se pueden ajustar para hacer que el monto a pagar por parte del asegurado sea accesible. Eso obviamente tiene que ser de la mano de un experto, de un agente como los que contamos en el despacho, pues para poder hacer que la persona esté debidamente cubierta y a un costo que le sea accesible y que no lo vaya a dejar de pagar y quede descubierto. Estamos hablando básicamente de accidentes, de enfermedades. Uh-huh. Bueno, dentro de enfermedades también están los diagnósticos.
porque de pronto un diagnóstico no esperado implica que hay que hacer frente a una serie de muchas cosas más, ¿no? De estudios y previos incluso a cualquier tratamiento por parte de los especialistas. Estaríamos hablando también de incapacidad total y permanente. Así es. O sea, la incapacidad total y permanente es la situación donde la persona, el asegurado, le ocurre o un accidente o una enfermedad que le impide seguir laborando, seguir produciendo económicamente ya durante tiempo indeterminado. Eso desde el punto de vista de la salud, pues se debe a un suceso grave, ¿sí? Y desde el punto de vista económico, estamos hablando que una persona que es miembro de una familia, que puede ser el papá, la mamá, alguno de los hijos, pero si, por ejemplo, nos vamos al caso del papá o de la mamá, dependiendo quién sea la persona que produce el ingreso económico de la familia, ahí hay un efecto doblemente negativo. Por una parte, la persona al estar incapacitada deja de producir para su familia y, por otro lado, le empieza a costar a su familia, porque una persona que tenga que estar en reposo o tenga que estar en cama o tenga que estar bajo cuidados especiales, pues obviamente tiene un costo el tratamiento o el cuidado de esa persona, ¿no? Entonces, al tener un costo y que la persona no pueda producir, se vuelve un efecto doblemente negativo, ¿no? Entonces, dentro de los esquemas de protección que ofrecen las aseguradoras, hay un esquema de incapacidad total y permanente que viene incluido dentro del seguro de vida. El seguro de vida es un seguro muy curioso porque hay gente que piensa que solo se puede utilizar cuando la persona fallece y no, es un seguro de vida porque se puede utilizar muchas veces en vida y la mayor parte de la gente lo utiliza en vida. ¿A qué me refiero con esto? El seguro de vida tiene dentro de sus coberturas, claro, el fallecimiento, que es como que el chasis del vehículo, por llamarlo de alguna forma, la base, pero también tiene aditamentos adicionales como es el de incapacidad total y permanente, el de cobertura, pagos al asegurado en caso de enfermedades terminales o en caso de un cáncer para las mujeres. O sea, hay otros beneficios que son pocos conocidos y que también son de utilidad para la salud tanto de la persona, la salud física y por supuesto para la salud financiera de la persona y de la familia. Otro dato curioso de estos seguros de vida es que también ofrecen un porcentaje de recuperación. ¿A qué me refiero con esto? Si la persona que estuvo asegurada durante un plazo, Dios quiera, no ocupa el seguro, no tiene una incapacidad, no fallece, al término del plazo, dependiendo del esquema que se haya hecho, la aseguradora le devuelve las primas pagadas y en ocasiones cantidades superiores dependiendo del esquema que haya elegido. Esto lo hace ahora sí que una carambola de dos bandas, ¿no? Por un lado estás asegurado y por otro lado, en caso de no ocupar el seguro, tienes un ahorro con excelentes condiciones que también puede ser utilizado más adelante, pues obviamente para lo que ocupe la familia, ¿no? Hay personas que lo establecen para su retiro, hay personas que lo establecen para la edad universitaria de sus hijos, hay personas que lo establecen para un proyecto específico. Entonces tiene ahora sí que una flexibilidad y un alcance poco conocido que dependiendo de la persona nosotros con muchísimo gusto asesoramos para poder hacer un traje a la medida, tanto en el tema de seguros de vida como en el tema de gastos médicos mayores. Este es una situación que vale la pena que nuestros amigos, nuestras amigas tomen muy en cuenta, porque normalmente los seguros de vida, la apreciación es que, bueno, es un seguro que se va a cobrar y alguien lo va a cobrar después de que la persona que se aseguró fallezca.
¿verdad? Así Entonces es. decían, bueno, no me anima mucho, no me entusiasma, pero con esta información, y de ahí el valor justamente de estar informado en lo que uno firma, en lo que uno contrata, en lo que uno tiene a su disposición, pero a veces no estamos bien asesorados, no nos enteramos adecuadamente, y todos estos beneficios son importantísimos, porque estamos hablando de que son para poderlo utilizar y disfrutarlo en caso de enfermedad. Y en caso de enfermedades tan graves como el hecho de que lo puedan dejar a uno en una incapacidad total y permanente. ¿No Así es correcto. Digo, esa es una de las principales ventajas que tienen este tipo de seguros, ¿no? Y eso realmente es cuestión de estar debidamente asesorado. Claro. Para que la persona, de acuerdo a las necesidades específicas, de acuerdo al historial también de la familia, que esa parte es muy importante, pueda adquirir esta protección, ¿no? Aquí es importante mencionar que todos de alguna forma debemos estar asegurados, ¿no? Hay ocasiones que tenemos asegurado el vehículo, pero no estamos asegurados nosotros, ¿no? Entonces aquí yo la pregunta que le haría al auditorio y le haría a todas las personas es, ¿qué es más importante, el vehículo o las personas, ¿no? Entonces creo que vale la pena replantear qué es lo más valioso que tenemos en la vida y partir de eso, pues, para protegerlo. Ahora, esta es una situación que cada persona y cada familia en un momento dado tiene que plantearse a sí mismo de manera particular. No creo que haya recetas, ¿verdad?, que le sirvan a todos en lo general y en lo particular. Esto nos hablaría de un esquema de seguridad, de un esquema de previsión, de prevención. Así es. Que le permita a cada persona desarrollarlo de acuerdo con sus necesidades, así es, de acuerdo con sus posibilidades también, así es, ¿verdad? Y de acuerdo con lo que en un momento dado esté disponible también en el mercado, ¿no? Y que le pueda servir. Hablando de edades, ¿hay edades mínimas, edades máximas para entrar en estos sistemas de protección? Ok. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores, no hay edad mínima. Inclusive hay madres que van a dar a luz, que el bebé en el momento en que nace ya está asegurado. Ya está asegurado. Automáticamente ya está asegurado. Además de la torta ya traía el seguro, ¿no? Además, las dos. Además, ¿por qué? Porque la mamá está asegurada, claro. ¿Sí? Pero bueno, si la mamá no estuviera asegurada y al bebé se le quiere asegurar, se puede asegurar desde que es un bebé hasta la edad de los 67 años en algunas aseguradoras, en algunas a los 65, en algunas a los 70, pero haciendo un resumen, entre 65 y 70 años más o menos es el promedio. En el caso del seguro de vida, ahí también se puede asegurar desde menores de edad con el consentimiento paterno, pero el máximo es hasta los 70 años. Ahí sí hay un límite que es hasta los 70 años. Dentro de esos límites de asegurabilidad de edades, pues hay ciertas coberturas que a veces aplican, algunas no aplican, que por ejemplo, en el caso del seguro de vida, el tema de incapacidad total, pues a partir de los 60 años ya no aplica. ¿Por qué? Porque estadísticamente es una edad donde ya la gente deja de trabajar. Entonces ahí ya no aplicaría esa cobertura, pero pues sí aplica la cobertura básica, que es la de fallecimiento. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores, pueden aplicar todas las coberturas, nada más que ahí es importante que la persona tenga antigüedad con la póliza. ¿A qué me refiero con antigüedad? Existe dentro del campo de los seguros algo que se llama preexistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pudiera tener un padecimiento antes de asegurarse, cosa que para la aseguradora, pues digo, no sería conveniente. Yo no voy a asegurar a una persona que ya tiene un padecimiento. Entonces, para evitar que suceda eso, las aseguradoras establecen lo que se llaman tiempos de espera para que pasado ese tiempo donde si no se manifiesta
padecimientos de mayor plazo, ya la aseguradora pueda cubrirlo, ¿no? ¿Cómo cuáles serían estos ejemplos? El ejemplo clásico es embarazo. Para embarazo tienen que haber transcurrido 10 meses para cubrir el nacimiento de un niño. Esos 10 meses, pues obviamente cubren los 9 meses de embarazo, claro, más un mes adicional. Con eso la aseguradora pues tiene la certeza de que la persona, la mujer, cuando contrató el seguro no estaba embarazada. Y así, si durante el transcurso de ese primer año la mujer se embaraza y da luz, ya está cubierto. Y así como eso hay ciertos padecimientos que también lo hacen, pero realmente son los menores, ¿no? La mayoría sí están cubiertos. Regresando al punto que mencionabas de lo que son los costos, digo, allá otra ventaja que tenemos nosotros en la consultoría, en el coaching que damos, es que podemos mover parámetros de las pólizas para poder conseguir ese precio que la persona quiere. O sea, si la persona nos dice, oye, yo tengo una capacidad para aportar cierta cantidad mensual, nosotros movemos elementos de la póliza, como te platicaba, el deducible, o como podemos mover tal vez el plazo de la cobertura, o como podemos mover el monto asegurado, o ciertas coberturas que trae la póliza para tratar de ajustarlo a lo que la persona quiera. Obviamente esto en coordinación con la persona, porque también una parte sumamente importante que la gente debe tener en cuenta es que su asesor de seguros lo debe asesorar al 100%. Desgraciadamente, hemos tenido que atender clientes que cuando les explicamos los alcances de las pólizas, de las condiciones, de ahora sí que de todo lo que incluye una póliza, pues nos dicen, oye, es que eso no me lo habían dicho, no me lo habían explicado. Y pues ahí les explicas qué sucede, qué pasa en ciertas situaciones, y pues es donde ven realmente hasta dónde puede llegar una póliza, ¿no? Hay personas que creen que a lo mejor cubre todo, cubre desde una consulta, y cuando se les explica que realmente son gastos médicos mayores, pues ya cambia la perspectiva. La sugerencia acá es que vayan con un asesor profesional de seguros. Nosotros podemos ofrecerles esa asesoría sin ningún costo para decirles si están debidamente asegurados o si están sobreasegurados, que también es muy común, ¿sí? A veces por venderles, les venden más de la cuenta, coberturas que no van a ocupar, coberturas tal vez de asistencia en el extranjero a gente que no viaja al extranjero y realmente están pagando un costo de más. Y hay el otro lado de la moneda de gente que no tiene una cobertura adecuada y que en caso de presentarse una situación, pues quedarían desprotegidas, ¿no? A pesar de haber pagado una póliza de seguro. Pues a mí lo que me llama mucho la atención, de verdad, y al escuchar las palabras de usted, lo tenía aquí en la mente, son todas esas llamadas que de pronto nos hablan de un banco, nos hablan de por teléfono, para vendernos seguros, en donde alguien repite una fraseología y nos están vendiendo seguros sumamente, aparentemente muy atractivos, ¿verdad? Pero en donde no tenemos certidumbre de nada. No estamos teniendo, no se trata de alarmar a quien los haya comprado. Yo por ahí he comprado uno así. También aquí don Omar nos está confesando que también compró un seguro así. ¿Por qué? Porque tenemos siempre esa necesidad de poder protegernos y de poder proteger a nuestra familia. Eso no lo podemos negar. Y también a veces tenemos muchas ocupaciones, tenemos el tiempo muy medido, y bueno, si de pronto nos ofrecen una oportunidad de un seguro, decimos, bueno, pues me cayó del cielo, me cayó por el teléfono, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos viendo el valor, lo importante que es una adecuada asesoría, un adecuado coaching, un adecuado información sobre lo que el producto adecuado para mis necesidades, para mis posibilidades, para lo que hay disponible, para poder hacer la solución, si no la mejor, la más óptima, cuando menos, ¿verdad? Así es. Y si esto está por parte de profesionales, pues qué maravilla, qué bueno, de verdad.
esta labor que están ustedes haciendo, porque es algo que permite que las personas tengamos la certidumbre, las amas de casa, los profesionales, las parejas jóvenes, podamos tener la certidumbre de que de qué es lo que estamos verdaderamente comprando, qué es lo que verdaderamente tenemos, cuáles son los alcances, ¿verdad? Para no llevarnos sorpresas, porque lo peor que puede suceder es que en un momento difícil nos llevemos la sorpresa de que algo no es como lo habíamos pensado. Entonces, asesorarse por profesionales, darnos el tiempo, ¿verdad? Y confiar precisamente en la autoridad técnica de profesionales que nos puedan en un momento dado orientar. ¿Qué es el coaseguro? Aquí voy a explicar qué es el coaseguro. Habíamos platicado del deducible. El deducible es la cantidad inicial con la cual el paciente o el asegurado participa al momento de ingresar, que puede variar de acuerdo a la elección del contratante, ¿no? Platicábamos aquí fuera del aire que hay coaseguros que van de 9,000 pesos, hay otros que van a 12,000, 15,000, 30, 35, o sea, puede variar, y el efecto que eso tiene en la prima o en la cantidad que cuesta el seguro, pues es inversamente proporcional. Mientras más participe el paciente en el pago inicial o el asegurado, el monto de la prima disminuye proporcionalmente, ¿no? Aquí lo importante es que el deducible sea una cantidad que pueda ser cubierta y que el asegurado esté consciente de que tiene que cubrirla al momento de ingresar. Eso es muy importante, sí. El coaseguro es lo que se paga al final, una vez que ya se termina el padecimiento, el accidente, la enfermedad, el evento, el siniestro, como le llaman técnicamente las aseguradoras. Del total de la cuenta, el coaseguro es el porcentaje que paga el asegurado al final, que puede ser un 5, un 10, puede ser hasta un 20 o un 30%, y normalmente los coaseguros están topados a una cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el total de la cuenta fueron 200,000 pesos y el coaseguro es del 20, si el coaseguro está topado a 20,000 pesos, por porcentaje le correspondería pagar 40,000, pero como está topado el coaseguro a 20,000, pues sería solo hasta 20,000. Al mover esos dos parámetros, tanto el deducible como el coaseguro, permite en un momento dado disminuir o aumentar el valor de la prima, haciendo lo que decíamos, que sea un poco más accesible ahora sí que para la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, así es como funcionan esos dos indicadores. El deducible es la cantidad inicial con la que inicia el tratamiento o el padecimiento, el siniestro, y el coaseguro es el porcentaje con el cual el asegurado participa de la cuenta final. ¿Estos dos elementos son en todos los seguros? Son en todos los seguros. Forman parte de todos los seguros. Forman parte de todos los seguros. Pues es importante precisamente asesorarse y tener con plena certidumbre y con plena claridad las condiciones y la manera en cómo opera un seguro. Es correcto, ¿no? Aquí también es importante mencionar que en padecimientos que son crónicos o que son de largo plazo, como pudiera presentarse un cáncer o una diabetes o una hipertensión, una situación que tenga que tratarse ya por tiempo indeterminado, pues obviamente el deducible y el coaseguro, al ser cantidades, el deducible una cantidad fija y el coaseguro estar topado, pues realmente conviene en un momento dado contratar la póliza, ¿no? Nos presentaron estadísticas a nivel nacional de cuáles son los siniestros más costosos en el país por la Asociación Mexicana de Intermediarios de Seguros, y hay padecimientos que en la lista, sin mencionar nombres por supuesto, hablaban de cantidades arriba de los 50, 60 millones de pesos, padecimientos. Entonces eso creo que sirve para dimensionar un poco el tamaño pues del costo que puede representar el tratamiento de un padecimiento, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta, porque hay gente que en ocasiones
dice, oye, estoy pagando un seguro, no lo estoy ocupando, siento como que estuviera tirando mi dinero y realmente no es eso, sino estoy pagando una red de seguridad. Nosotros somos como, ahora sí que como trapecistas y tener una red de seguridad que nos pueda proteger, pues realmente es algo bueno, es algo positivo. Vamos y venimos haciendo piruetas por la vida, ¿no? Así es, y es importante tener esa red de seguridad. Tengo un seguro de auto que cubre 500,000 por gastos hospitalarios a los ocupantes. Si tuviera un seguro de gastos médicos, ¿me conviene usar este? Bueno, aquí cuando ocurre un accidente dentro de un vehículo y el vehículo tiene un seguro contra accidentes que cubre a los ocupantes, normalmente entra en automático ese seguro. Esos seguros pues tienen, como dice aquí la pregunta muy claramente, tienen un tope, ¿sí? Y en un momento dado se puede ocupar en primera instancia el seguro que tiene el vehículo y en caso de que Dios no lo quiera llegar a agotarse el monto del seguro del auto por la gravedad, ahí entra el seguro de gastos médicos mayores. ¿Eso es posible? Son complementarios en un momento dado. Si la persona que sufrió el accidente tiene en lo personal un seguro de gastos médicos mayores. Claro, le permite tener una mayor cobertura en términos económicos. Exactamente. Le permite en un momento dado gozar de la protección que tenía el auto, ¿sí? Y en caso de que esa no fuera suficiente o tuviera un detalle y la persona en lo particular tiene un seguro personal de gastos médicos, puede ocupar el de gastos médicos mayores. No están peleados uno con otro. De hecho, entonces, de alguna manera, el seguro de un automóvil es también un seguro de gastos médicos. Es en ese sentido de que cubre también el daño que pudiera sufrir. Así es gastos médicos ocasionado por accidente. Por el accidente, por Así supuesto. Es. O sea, no vas a poder llegar y decir, hoy me enfermé en el auto. Sí, exactamente. Y quiero que me atiendan. Pero sí. Pero un accidente sí, definitivamente. Como parte de este programa de prevención que debemos de tener, no solamente los gastos médicos mayores, sino también el de un vehículo, ¿no? Por supuesto. Es fundamental. Es recomendable también evaluar la protección que se tiene dentro del vehículo, sí, porque hay, desde la protección contra daños a terceros, lo que es la responsabilidad civil, tanto a personas como a sus bienes. Hay que considerar las cantidades que tenemos cubiertas, porque ahorita pues hay vehículos circulando arriba de $1,000,000 o más. O más, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces tenemos que tener una cobertura adecuada, ¿sí? Que ya por reglamento de tránsito ya hay establecidos ciertos parámetros de cobertura, pero también considerar la cobertura personal, tanto de nuestro propio vehículo y, por supuesto, de los ocupantes. Bien. Seguimos con las preguntas sobre salud. Tengo aquí una pregunta del licenciado Antonio Díaz. Dice, ¿es realmente caro asegurar a alguien de 55 años con diabetes controlada? El costo, o sea, para empezar, lo más importante es decir, sí se puede asegurar, que creo que eso es algo importante, claro. ¿Sí? Como te mencionaba anteriormente, las aseguradoras tienen ciertas limitantes con respecto a pacientes que ya tienen algún padecimiento. Sin embargo, en el caso de diabetes, cuando es de ciertos tipos y es controlada, hay aseguradoras que sí pueden en un momento dado asegurar a la persona, ¿sí? Tal vez con algunos detalles o con algunos limitantes, pero el costo va a depender mucho de los parámetros que ya mencionamos, ¿no? Los parámetros con respecto al deducible, con respecto al coaseguro, pero sí se puede en un momento dado elaborar un paquete que pudiera ser atractivo para el paciente. Aquí lo ideal sería pues precisamente preguntarle a los expertos, claro, y que puedan, en lugar de estar yendo a tocar puertas a todas las aseguradoras, ir con un experto y justamente tener toda esta información, ¿verdad? Así es. Pregunta aquí también si los tratamientos oncológicos son casi siempre de los más caros. Esos son algunos de ellos. Hay ciertos casos también de hipertensión que pudieran complicarse. Diabetes también pudiera en un momento dado complicarse. Realmente va a depender mucho
de qué tan controlada esté la enfermedad, ¿no? Mientras la enfermedad esté controlada, normalmente los costos relacionados con ella se mantienen bajos. Ahora, cuando empiezan a haber complicaciones, pues allá es donde los costos también se pueden incrementar. Sí, particularmente una enfermedad es difícil poder decir cuál de ellas es la más costosa. Tiene muchas variables, tiene muchas. Sino más por el lado de que la enfermedad esté controlada o se salga de control y haya que incrementar el número de ahora sí que de medicamentos, pruebas, tratamientos, que eso es lo que realmente dispara el costo de la enfermedad. Se me ocurre una pregunta. Si hay una persona que tiene un padecimiento ya preexistente, es un padecimiento que tiene ya de muchos años, y desea asegurarse, ¿existe esa posibilidad, esa figura en donde la compañía aseguradora le diga sobre esta enfermedad y sus consecuencias, bueno, no lo podemos asegurar, pero sí sobre cualquier otra cosa? Así es. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible. Las aseguradoras consideran la preexistencia de ciertas enfermedades y ante esas enfermedades que ya vienen, la aseguradora no se puede hacer cargo porque pues a final de cuentas persiguen un fin económico. Claro, no le va a convenir tampoco, ¿no? Es correcto. Sí, exacto. En esos casos, la aseguradora puede excluir ciertos padecimientos muy específicos y tener la cobertura normal para cualquier otro padecimiento. Entonces, también es posible eso. Digo, aquí algo muy importante ahora que lo comentas, es que hay una flexibilidad bastante amplia en el mercado de las aseguradoras para que las personas no sientan que por algún detalle o por algún rechazo anterior va a ser así siempre, ¿no? Aquí, no es una cuestión de esquemas ya, sino finalmente, de acuerdo con la condición de cada persona, cada caso puede ser evaluado, puede ser atendido, puede ser susceptible de recibir el beneficio del seguro. Exactamente, y va a depender mucho de la asesoría que le brinden al interesado, pues obviamente para que le puedan ofrecer alguna alternativa que tanto económicamente como en el tema de protección sea viable para la persona. Claro. Esa es la parte, creo yo, más, la parte medular de buscar un seguro, ¿no? El buscar a alguien que los asesora adecuadamente. Muy bien. Dice acá otra pregunta, dice que si es posible cambiar de aseguradora en algún momento, por supuesto. Aquí, si la aseguradora con la que venimos trabajando decidimos hacer algún cambio por alguna situación, algún motivo, se puede hacer el cambio y se le solicita a la nueva aseguradora que nos respete precisamente la antigüedad. La antigüedad es esto de lo que venimos hablando, ¿no? El reconocimiento de la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la aseguradora a la cual nos vamos a pasar nos va a decir, oye, Erwin, Héctor, te acepto a ti como asegurado y acepto que tú tienes una antigüedad cotizando con aseguradoras de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de un padecimiento, pues no vamos a tener que tener ese tiempo de espera, claro, sino que ya nos reconoce la aseguradora nueva la antigüedad que traíamos en la otra. Está clara que no hay una preexistencia. Así es, claro. Así es. Nosotros en lo personal, mi familia hicimos un cambio este año y la aseguradora nueva nos reconoció la antigüedad de que ya veníamos cotizando arriba de 5 años. Ok. Acá dice la señora Galia Cetina, me recomendaron tener un seguro con una prima baja y un deducible alto, ya que en la familia no hay datos de enfermedad. ¿Qué opinamos de esto? Nos hicieron la pregunta aquí fuera del aire y opinamos que es algo conveniente siempre y cuando el monto del deducible a pagar sea algo que la familia, en caso de presentarse la necesidad de ocupar la póliza, de utilizar la póliza, pueda pagar o pueda reunir el dinero para poder cubrirlo. Esa es la recomendación principal. Contador, en 20 segundos, porque ya se nos acabó el tiempo, por favor, sus recomendaciones para las personas que nos están escuchando. La recomendación más importante, Erwin, es si aseguramos nuestro vehículo, vamos a asegurar realmente lo que es más importante, que es la familia. Vamos a asegurar a las personas lo que es realmente valioso para todos. Hay las alternativas para hacerlo.
hay los medios en un momento dado para hacerlo accesible, que se acerquen a un asesor profesional, a un coach de seguros, para que les pueda dar ahora sí que el traje a la medida que ustedes necesiten.